Ahí es. Está poniendo ruido. Bueno, hermanos, tenía muchas nevadas atrás que no nos veíamos un domingo aquí. En mi caso mío parado aquí. Porque nosotros los que vivimos aquí en Massachusetts ya tenemos una forma de tener como punto de partida. Yo le dije el principio de año que usábamos como una moda de medir el tiempo, el cambio de año, ¿verdad? Yo le decía que yo usaba mucho eso. Pero ahora nosotros aquí en Massachusetts hablamos de hace 3 nevadas atrás que no nos veíamos, hace 4 nevadas atrás que no nos veíamos, hace 5 nevadas atrás que no nos veíamos. Pues hace como 5 nevadas atrás que no me paraba yo aquí a hablar con ustedes. Primeramente, yo le tengo una pregunta y cada quien pues en su mente la contestará. Y es que por lo general, y ya Dani mencionó unos cuantos animales aquí, pues no nos gustan que nos comparen con animales ni con insectos. Pero el tema que yo les traigo hoy en día es un tema en donde una palabra, un insecto, que le llaman a uno en forma despectiva, sería un tremendo ejemplo para ayudarme con este tema. De hecho, ese insecto en algunos países, sobre todo en un país, se le llama a las personas para tratarlo despectivamente, porque está en contra, tiene su conciencia diferente a la política de ese país. Ese insecto es el gusano. Y llamarle gusano a alguien no es bueno, ¿no? Mucha gente no le gusta que le llamen gusano. Pelean. Pero en cierta forma, hoy yo me doy cuenta que el gusano tiene su punto bien y su punto de que tenemos cosas que aprender de él, como de todos los animales. Hay cosas que aprender también. Pues en el transcurso de este momento en el cual yo estaré predicando con ustedes, estaremos compartiendo la palabra de Dios, pues nos iremos dando cuenta de que es bueno que uno se le llame gusano, siempre y cuando tú le apliques realmente lo que hace este gusano. Y no me refiero a cualquier tipo de gusano, me refiero a una oruga o al gusano de seda. A ese es el que me refiero. No vayan a pensar que otro, tengo que ser específico, ¿no? Bueno, esta mañana Dani mencionó lo que yo le traigo, el tema que le traigo a ustedes, y David también lo mencionó hace un momentito. Yo hace un miércoles atrás, 3 nevadas atrás, le mencioné a ustedes lo que es la paciencia. Un poquito, traté de dar una pincelada sobre la paciencia y sobre lo que era el tema que le iba a traer para hoy domingo, que supuestamente era para 2 nevadas atrás también. Pero producto de la nevada no pudimos reunirnos. Yo busqué en el diccionario, en varios diccionarios, el significado de paciencia, y se lo voy a leer aquí. Primeramente dice que la paciencia es un rasgo de carácter que nos permite pasar por situaciones difíciles y desesperantes sin derrumbarnos. Nos ayuda a relacionarnos, la paciencia, como seres humanos con los demás, sin necesidad de gritar ni de pelear, entre muchas otras cosas. También podemos decir que la paciencia es la capacidad de soportar molestias sin enojarnos, aguantarnos hasta que obtengamos nuestro propósito. Es también la resistencia ante la adversidad y la fuerza para soportar a otros. La paciencia. Encontré también dentro del significado de la paciencia algo muy interesante, que la palabra paciencia, su raíz viene del latín pati. ¿Qué significa pati?
significa sufrir. El raíz de la palabra paciencia es sufrimiento. Por eso vemos que en los hospitales se le llaman pacientes, que significa el que sufre. El que está en un hospital es un paciente, porque está allí, porque está enfermo, sufre de alguna enfermedad o algo que le hace ser un paciente de ese hospital. Así la palabra misma nos recuerda, esta palabra implica sufrimiento, ¿no? De alguna forma. Si bien el sufrimiento se acepta con dignidad, sigo leyendo lo que encontré, esperando una recompensa mayor que vendrá, ya sea, con el simple paso del tiempo, con la perseverancia o con la actividad correcta en los momentos correctos. Es importante que la paciencia no significa solo esperar hasta que cambie la situación o hasta que alguien más haga lo que tiene que hacer. Es muy difícil, y de parte de la naturaleza humana también, el culpar a alguien más de todo lo negativo que nos sucede. Paciencia es la cualidad de tolerar o soportar dolor o dificultades sin quejas. Aprendí una palabra que no conocía en días pasados, y es que nosotros estamos llamados a dar alabanzas a Dios, no quejabanzas. Somos muy dados a las quejabanzas. No conocía ese verbo, pero sí, muchas veces nosotros somos grandes quejadores más que alabadores. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica la paciencia. Sencillamente así. Le he hablado de José y le dije que hoy iba a traer temas sobre José. Y quiero hablarles sobre la paciencia que yo vi en la vida de José. No vamos a entrar a leer todo lo que es lo que la Biblia nos habla de José, pero sí puedo invitarlo a que lo lean el libro de Génesis a partir del capítulo 37 en adelante, todo lo referente a la vida de José. Creo que la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad?, todo lo que pasó José durante el transcurso de su vida. Pero ¿para qué fue necesaria esta paciencia en la vida de José? José fue aborrecido por sus hermanos. Le hablaban mal, lo trataban mal, lo insultaban, lo echaron entre un pozo, lo vendieron a un comerciante que vendía esclavos, ¿verdad? Fue esclavo, fue tentado, fue calumniado, fue tratado como un mentiroso, no le creyeron y lo tiraron a la cárcel, se hizo preso. Y sin contar todos también los sinsabores que acarrean toda la situación por la cual José pasó y se vio envuelto en el transcurso de su vida. Pero la pregunta es, ¿fue necesaria la paciencia para José? Pues claro que sí, hermanos. Claro que sí. Al final dio fruto el ser paciente en cada una de las cosas en las que estuvo. Él siempre se mantuvo ahí. Él no dijo, no, yo no quiero ser esclavo. Claro, tenía que ser un esclavo. Él no dijo, yo no quiero ser hermano. Tenía que ser un hermano. Él no dijo, yo no quiero estar preso. Tenía que estar preso. Pero él fue paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué él fue paciente. Dice Génesis 45, del 7 al 8. Si quieren yo le voy a leer. Y lo voy a leer. Dice, y Dios me envió delante de vosotros, Génesis 45, 7 y 8, para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernar en toda la tierra de Egipto. La paciencia, él entendía que fue necesario para José, para cumplir el plan de Dios, el plan que Dios tenía con este hombre. Fue necesaria esta paciencia.
Pero también quiero mencionarle que Hebreos 6, del 13 al 15, y en este caso voy a leer la traducción en el lenguaje actual, que tanto me gusta, en muchos usarlo. Hebreos 6, 13 al 15. Dice: Dios le hizo a Abraham esa promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Hebreos 6, del 13 al 15. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Y Abraham esperó con paciencia, y Dios cumplió su promesa. Vimos a José, pero vemos también a Abraham, que esperó con paciencia, y Dios cumplió su promesa. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Muchas veces estamos pasando a través de pruebas y dificultades y no vemos que la mano de Dios está trabajando con algo con nosotros, y no tenemos paciencia y no le damos el tiempo a Dios de que haga su trabajo. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa en él. O sea que fue necesaria en estos dos casos la paciencia para cumplir con el plan de Dios y el propósito de Dios. Pero para ti y para mí, hermano, la paciencia es necesaria. Nos ayuda mucho la paciencia. Como cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debemos nosotros de ser, cómo debemos ser en cuanto a la paciencia? Ustedes están en Hebreos todavía, ¿verdad? Hebreos 6, 12. Hebreos 6, 12 nos dice: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. O sea que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Por la fe y la paciencia, José y Abraham, por mencionar dos nombres que ya hemos mencionado anteriormente, alcanzaron y heredaron la promesa de Dios, ¿verdad? Hebreos 10 nos dice, 36, que sean fuertes, que seamos fuertes, y que por ningún motivo dejemos de confiar en Él cuando estamos sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiera y reciba lo que Él les ha prometido. Sufrimiento, recuérdense que les mencioné al principio que la palabra paciencia está ligada a la palabra sufrimiento. O sea que fue necesario, para poderse llevar bien con los demás, es necesario y enseñarle que uno está con Dios, que Dios estaba con él, tener paciencia. Para José fue necesario ser paciente y humilde con los demás. Seamos humildes, amables y pacientes, le dice Pablo a los Efesios, y bríndese apoyo por amor los unos a los otros, en Efesios 4:12. Sean pacientes, debemos de ser pacientes, hermano. Y nos hacemos una pregunta. Por ejemplo, en el caso mío, ya yo le dije a ustedes que yo no sé cómo mis compañeros de trabajo me llaman y me dicen que yo tengo mucha paciencia, lo cual yo reconozco que no tengo paciencia. Y una de las cosas que me hace a mí presentar y traer este tema frente a ustedes es por eso, porque tengo que trabajar mi paciencia, tengo que trabajar en esto, tengo que aprender de la paciencia, y de hecho lo he aprendido a través de este tema. Pero ¿qué pasa si no tenemos paciencia? Si tenemos paciencia, somos vistos como Job, ¿verdad? Job fue un hombre de mucha paciencia. Job fue un hombre que esperó mucho, que confió en Dios y esperó muchísimo. De hecho, Santiago lo menciona. De hecho, en Romanos se menciona mucho de lo que es la paciencia. Y en Santiago vemos Santiago 5, que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos bien
por bienaventurados los que sufren. Y aquí viene cuando menciona a Job. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que Job fue paciente y fue recompensado con esa paciencia que se presentó. Job estuvo triste, estuvo afligido, y quizás tú y yo en algún momento nos sentimos así, tristes y afligidos, pero en esos momentos debemos de recordarnos que el gran amor de Dios para con nosotros, y claro, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, que Dios va preparando todo para el bien de los que les aman. A los que aman a Dios todo obra para bien, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Demuestra que tanto tú amas a Dios, comportándote como un verdadero hijo suyo, haciendo las cosas que a Él le agradan. Realmente debemos de adorarle en todo momento. Debemos de esperar con toda paciencia y fe en la recompensa que Él nos tiene a cada uno de nosotros. No saquemos nosotros nuestras propias conclusiones, nuestras propias opiniones cuando nos vemos pasados a través de tribulaciones o de pruebas, porque muchas veces, hasta cuestionamos a Dios por nuestra falta de paciencia y nuestra falta de fe. Y eso nosotros no debemos de caer, hermanos. Debemos demostrarle todo el amor que tenemos a nuestro Dios. Vemos que al final, los que conocen la historia de Job, Job fue victorioso, ¿no? Porque su fe y su paciencia lo llevó a ser espiritualmente un gigante, y en cuanto a sus bienes materiales fue a obtener más de lo que tenía anteriormente. Ahora, ¿qué tal de uno que no tuvo paciencia? ¿En quién pensamos que no tuvo paciencia? ¿En quién? Primera de Samuel 13, del 1 al 14. Primera de Samuel 13, del 1 al 14. Si quieren, pues, yo lo tengo aquí, se lo voy a leer a ustedes. Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado, eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos 2,000 estaban con él en Micmas y en las colinas de Betel, y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaban en Gibea. Si encuentran algo diferente a su versión, es que estoy leyendo la versión del lenguaje actual. Estoy en el 3, versículo 3. Saúl mandó a tocar la trompeta para todo el país en señal de alarma, y decir: escuchen, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos. Prepárense, porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Micmac, al este de Beit-Aven. Estoy leyendo en Primera de Samuel 13, pero con una versión que se llama del lenguaje actual. Y estoy ahora en el versículo 6. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo. Así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. ¿Saben qué? Muchos cristianos nos escondemos también en cuevas y pozos y no nos enfrentamos a lo que tenemos que enfrentarnos. No tenemos paciencia ni confianza en Dios. Sigo leyendo en el 7. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gab y de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban
temblando de miedo, dice la traducción que tengo aquí. El 8. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, se impacientó, hermano. Ordenó: tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. ¿Él estaba llamado a esto? No. Se impacientó, ¿verdad? Todavía, leyendo en el 10, no terminaba de ofrecerlas cuando ¿quién llegó? Samuel llegó. Y al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedirle ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en mi mar, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero ¿saben ustedes qué Samuel le dijo en el 13? Pero tú estás loco. Si hubiera obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, y ese sí lo obedecerá. ¿Tuvo paciencia Saúl ese día? No, ni un poquito. ¿Y qué le trajo como consecuencia? Recibió el castigo por esa desobediencia y recibió el castigo por la falta de paciencia. Fue deshecho como rey aquel día. La paciencia, hermanos, es muy beneficiosa y necesaria en la vida diaria del cristiano. Yo no sé si ustedes me están dando cuenta, pero yo me siento como mal, así como medio... Va bien. Como medio sentado así, como, no sé. Aquí yo me engancho de aquí. Sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿no? Podemos leerlos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y sigue la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La paciencia. La paciencia tiene que nosotros manifestarse siempre en nuestra vida cristiana. Hermano, Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Él ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver, de lo que tú y yo podemos pensar y de lo que tú y yo podemos en nuestra cabeza, cabe en nuestra cabeza. Él ve más allá de eso. Él conoce el futuro. Las cosas que José, las cosas que Job, las cosas que ya le mencioné anteriormente, pasaron y sufrieron, tenían un propósito. Pero ellos no lo veían, pero confiaban en Dios y sabían que las cosas iban a salir bien y que las cosas iban a resultar bien, pero confiaban en Dios. Muchas veces, hermano, no te equivoques cuando estés pasando por alguna prueba, por algún sufrimiento, algún momento duro. Ten paciencia, ten paciencia. Dios puede que esté trabajando en tu vida de esa forma. Si te desespera y escucha la voz del enemigo, como así Dani también mencionó esta mañana, que una de las cosas que, con todo el respeto, yo he pensado también, ya anteriormente le había dicho a ustedes, que yo lo veía como un pajarito que venía tranquilito, indefenso, pero cuando abrió la boca, era un león rugiente, con el veneno de una serpiente, mamba negra, que mencionó Dani esta mañana, y para atacarme como ataca el lobo feroz. Pero también, cuando no tenemos paciencia, es porque se aparece un mosquito que viene de la nada y muchas veces nos cansamos, y ya que vamos a hacer, nos cansamos, ya que haga lo que quiera, que me pique si quiere picar, y nos
impacientamos. Así muchas veces el enemigo usa trampas para que nosotros nos impacientemos y no dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Recordemos siempre, hermanos, hemos hablado mucho y la palabra mismo nos menciona del alfarero. Dejemos que Él haga el trabajo en nosotros. Las dificultades muchas veces tienen un propósito en nuestra vida. Eso pienso yo. Tenemos que nosotros aplicar las cosas que nuestro Señor, que nuestro Dios nos da a través de la Biblia para ver y poder ver el final, el resultado de ese propósito de Dios. Pero si hacemos como el boxeador, que de que le dan como un boxeador, que de que le dan el primer golpe en la quijada, tira la toalla, entonces no vamos a llegar al final. Y eso es recordándome de Víctor, el Vázquez, el hermano Víctor. Primera de Pedro 4:19 dice, por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Él sabe muy bien lo que está haciendo. ¿O ustedes creen que José llegó al final, al paso 3, sin haber pasado por el 1 y por el 2? ¿Acaso ustedes creen que nosotros podemos reconocer muchas veces? Por ejemplo, hoy yo estoy un poco enfermo. Muchos lo saben, todos lo saben. ¿De qué estoy enfermo? ¿Qué me duele? El pie. ¿Y esto me afecta? Claro que me afecta. ¿Pero qué me enseña? Que tengo pie. Porque me duele. Yo no sé cómo ustedes ven esto, pero tenemos que buscar siempre la forma de ver las cosas de una manera que demos. Yo le doy gracias a Dios. Yo le decía en mi trabajo a alguien también, porque también aparte del pie me dolía la espalda. Y yo le decía, me decía, pero ¿cómo se duele la espalda? Y yo, no, me alegro que tengo espalda, porque me duele. Porque si no tuviera espalda no me duele. O sea que muchas veces no vemos esas cosas y no vemos en qué nos puede ayudar tener paciencia en muchas de las dificultades que se nos presentan en la vida. Dice Lucas 21:19 que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en el lenguaje actual, Lucas 21:19, se lee, si ustedes se mantienen firmes y pacientes hasta el fin, se salvarán. Estar firmes y pacientes hasta el fin y nos salvaremos. ¿Llegaremos todo allí? ¿Seremos pacientes? ¿De qué nos ayuda el tener paciencia a nosotros? A dudar en quien no creemos. El tener paciencia nos ayuda a confiar en Dios en todo momento y no desesperarnos ante estas situaciones que se nos presentan, confiando en Dios. Siempre debemos de recordar lo que nuestro Señor Jesús nos dice, y Juan 14 del 25 al 30 lo recoge, y se lo voy a leer en el lenguaje actual. Juan 14, 25 al 30. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Versículo 26 estoy leyendo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Implícitamente estamos leyendo allí que habla también de paciencia, ¿verdad? Que seamos pacientes, que tengamos paciencia. Por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Qué bueno. Seamos pacientes, ¿no? Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres por eso, dice el Señor Jesús.
porque voy a regresar donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora, para que cuando sucedan, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otra forma, de otra cosa, porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Y él no tiene poder para vencerlo. Hermanos, podemos tener paciencia contando con esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir y nos va a buscar a nosotros. Y que no nos preocupemos de lo del mundo, porque el diablo se está acercando, que es el que manda en este mundo, pero que él no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo lo venció. Y tú y yo somos cristianos. Tú y yo estamos del lado de Jesucristo. Demostremos entonces que confiamos en Él. Y tengamos paciencia. Demostremos la paciencia hasta el fin. Santiago 5 dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos a otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Tengan paciencia, hermanos, y no se desesperen. Corrección. Tengamos paciencia y no nos desesperemos, porque ya le dije que necesito paciencia. Pero ¿cómo consigo la paciencia si no tengo paciencia? ¿Dónde la busco? Mañana yo voy al médico, le pido al doctor una prescripción de paciencia. Le digo al doctor que me ayude y que me recete, aunque esté inyectada o tomada, pero que necesito paciencia. ¿Puedo conseguirla ahí? Voy a hablar con mi esposa, que me ayude y me cocine paciencia todos los días. Y me prepare un jugo de paciencia para tomármelo. Y mire que necesito mucha, que me la haga 3 veces al día. ¿Puedo? No. ¿Puedo hablar con ustedes, hermanos? Que me compren, si alguno tiene por ahí un chin de paciencia, que me dé. Pero ustedes me pueden ayudar a ser paciente. Claro. Claro que me pueden ayudar mucho. Y yo me voy a molestar, me voy a quejar cuando ustedes me están ayudando a mí con la paciencia mía. Tengo que ser inteligente y ser sabio. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y todas las vocales juntas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso no lo produce el jugo de piña con caña, ni de leche con habichuela, ni cosas raras. Lo produce las tribulaciones. Buscamos el significado de la palabra tribulación, pues ya lo sabemos. No es necesario, ¿verdad? Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira cómo sostiene la paciencia. Mira cómo sostiene. Hermanos, estos procesos son pasos que debemos de dar. Muchas veces, para llegar arriba, debemos de empezar por abajo, o no hay otra forma de llegar arriba sino empezando por abajo. Algunas veces, muchas de las veces, porque tengo que decirlo así, Dios planea las cosas para nosotros, para nuestro beneficio. Y digo muchas veces, y digo que Dios muchas veces, porque no voy a generalizar, porque sabemos, como aprendimos esta mañana, que hay alguien que se viste de ángel de luz, que también nos puede engañar. Y decimos cosas, que Dios me dio, y gracias a Dios por esto. Cuidado. Hermano, la carrera cristiana es larga, y necesitamos paciencia para llegar hasta el fin. Dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Y me voy a ir con la traducción del lenguaje actual. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar al lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige
resistencia. Y para tener resistencia debemos tener paciencia. Hay que correr con paciencia. El que corre un maratón, corre con paciencia. El que tiene un sticker en el carro que dice 13.1 o 26.2, ¿tuvo paciencia para poner ese sticker en su carro algún día? Llegó a la meta, llegó al final, pero llegó corriendo. Y corrió como un loco, yo no sé, pero llegó. Yo no sé si el que tiene el sticker, yo digo, wow, mira, ese tipo corrió 26 millas, o 13, o 10, y llegó último, pero llegó, tuvo paciencia. Y yo lo estoy viendo como que fue del último, no, yo lo veo como que llegó, que cumplió su meta. Entonces cumplamos también nosotros nuestra meta. Dice Romanos 15, sigo leyendo Romanos 15, 4, 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. El Dios de la paciencia y la consolación. Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Y sigue siendo paciente contigo y conmigo. Mira que pecamos y vamos donde Él y pedimos perdón y nos perdona. Porque Él es fiel y justo cuando confesamos nuestros pecados para perdonarnos. Y sigue teniendo paciencia contigo y conmigo. Dice el mismo versículo de Romanos 15, del 4 al 5, en la traducción del lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia. ¿Estoy leyendo? Sí. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dios es nuestro gran ejemplo de paciencia. Tengamos paciencia y seamos pacientes para con otros, porque Dios lo es con nosotros, hermanos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. ¿Entienden esto? Romanos 12, 18. En cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todo el mundo. Amén. Seamos pacientes, hermanos. No nos impacientemos, que estamos llegando. Estamos llegando. Mientras más años voy poniendo yo a mi vida, más cerca estoy. Claro, porque dicen que los viejitos se van primero, dicen, por eso le digo. Pero entonces, ¿debo de entristecerme cuando cumplo años, cuando no, debo de alegrarme más? Ahora, si tengo miedo, si mi vida en un momento tengo que dudar de lo que estoy haciendo y la carrera que estoy corriendo, pues sí debo de asustarme. Pero por lo pronto, debo de no tener temor en nada, hermano. Ser paciente y contar con que mi Dios está viendo lo que estoy haciendo, que estoy agradándolo a Él en todo momento. Hoy, hermanos, mencionamos a José, mencionamos a Abraham, hablamos de Saúl, hablamos también de muchas de nosotros, en el sentido de que nos mencionamos cuando hablamos de nosotros mismos. Nosotros debemos de buscar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios y ver allí lo que ella nos enseña y cómo Dios nos dice a nosotros, hermanos, la forma en que nosotros vamos a algún día poder verlo a Él cara a cara y disfrutar de todos los beneficios que no tiene preparado en aquella gran ciudad que tiene para cada uno de nosotros. Pero si no tiene paciencia, no te vistas, que no va. Y es lo grave, hermano, es lo duro. Esta mañana se mencionaba de que
muchas veces, cuando leemos la palabra de Dios, nos entra por aquí y nos sale por aquí. También se dijo que, ¿cuáles fueron otras cosas, David? Que, porque me entró y me salió lo que usted dijo. No, mentira. También se dijo que muchas veces la palabra nos hace temblar a nosotros mismos y que muchas veces no queremos ni escucharla, no queremos ni oírla. Pues ¿sabes qué? Sea paciente, siéntete, escucha, lee la palabra de Dios y aprende de todos esos hombres que en la Biblia nos enseñaron acerca de la paciencia. Y no digas, no, ellos, ¿por qué? Porque entonces si tú dices que ellos fueron hombres especiales, estás mal. Cada uno de ellos, igual que tú y yo, somos especiales para nuestro Dios. Amén. Tan especial que nuestro Señor Jesucristo vino no solo por ellos, sino también vino por ti y por mí, para que a través de Él tengamos entrada al reino y podamos entrar nosotros a disfrutar, como ya mencioné, de las mansiones que nos tiene preparadas. Sé paciente, hermano. Lucha la buena batalla. Corre la buena carrera. Y llega al final con paciencia, con fe y perseverancia. Y sé victorioso en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué aprendí? Sí, me dio ganas de llorar. Aprendí que realmente no tengo paciencia. Aprendí que si sigo de esta forma, sin paciencia, no voy a poder ver a Dios algún día. Aprendí que la palabra de Dios es clara y que en Gálatas 5 nos habla del fruto propio del Espíritu. Y si yo no estoy dando ese fruto del Espíritu que se llama paciencia, entonces definitivamente estoy mal, que debo de trabajar para eso. Que si hay una goma que está floja, que está vacía, si hay una goma que me está marcando en el tablero de mi carro de que hay un problema, debo de arreglarlo para que el carrito corra perfecto. Aprendí que Dios es un Dios de consolación y de paciencia, y que Él ha tenido paciencia conmigo. ¿Y quién soy yo para no tener paciencia con los demás? ¿Soy más que Dios yo? ¿Me hago Dios y no tengo paciencia? ¿Aplico lo que tengo que aplicar a otros? Pues mira, también Él me aplicará a mí la no paciencia. Sin embargo, Él es paciente y misericordioso para conmigo. Una vez caminé fuera de los caminos de Él. El hijo pródigo salió de la casa, hijo pródigo, y el papá fue paciente. Claro, fue tan paciente que lo vio de lejos cuando venía. Quizás se sentaba a esperar a ver a su hijo, porque tenía la esperanza de verlo, pero también tenía la paciencia, tuvo la paciencia para esperar a su hijo, según nos cuentan sobre el hijo pródigo. Y mi papá me esperó. Mi papá me esperó sentado que yo regresara otra vez donde él. Después que le pedí, después que le hablé, después que le dije, dame lo mío, que me voy. Y él fue paciente y me esperó. Y cuando me vio, me abrió los brazos. Y al abrirme los brazos y tenerme y decirme, tú eres mi hijo amado, me ha comenzado a dar bendiciones tras bendiciones. Y si las cuento, lo cansaría, hermano, ustedes. Pero ustedes han visto muchas de ellas. Incluso hay una que anda corriendo que tiene 2 años y medio por ahí. Eso he aprendido. Que Dios les bendiga mucho a ustedes. Gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, por que estamos aquí reunidos. Y no es que hoy no cayó nieve, hoy cayó nieve. Un poquito también. O sea que seguiremos contando
La próxima vez que estaré, diré que fue el día que cayó nieve, que espero que sea por última vez, en este año no, en esta temporada. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a todos una vez más. Ayúdenme, y cuando vean que no tenga paciencia en ciertas cosas, recuérdense que yo fui de los que me crié con el psicólogo Chancleta y con la psicóloga Correa. Me jalan las orejas y me dan mi chancletazo y mi correazo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, pidiéndole pues a Dios que nos ayude en nuestras vidas, dándonos pues paciencia en todas las cosas de la vida. Padre eterno, Padre amado, en estos momentos, Padre, hemos nosotros compartido tu palabra, hemos visto, Padre, en ella, y hemos aprendido sobre tu paciencia, y reconocemos tu misericordia y tu gran amor para con nosotros, Padre, por tu paciencia. Tú, Padre, enviaste a tu Hijo a que nosotros podamos, a través de Él, verte a ti y conocerte a ti también. Pero no lo recibimos, muchos no lo recibieron, Padre. Gracias, Señor, que tu misericordia llegó hasta nosotros, y hoy nosotros hemos recibido en nuestros corazones, recibimos en nuestros corazones a tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir esa meta que tú nos tienes trazada a cada uno de nosotros. Esa meta que es llegar allá, más allá del sol, a nuestra casa que tú nos tienes preparada. Pero ayúdanos, Señor, dándonos sabiduría. Ayúdanos, Señor, dándonos paciencia para que nosotros podamos llegar al final de nuestra meta. Mira, Padre, cada uno de nuestros corazones. Tú lo conoces, Padre. Tú examinas los corazones. Ayúdanos a que si hay algo en él que no te agrada, Padre, tú que eres el cirujano por excelencia, Padre, nos ayuda a retirarlo de él. Ayuda a nosotros dándonos discernimiento, inteligencia, sabiduría, y que nosotros podamos detectar todas esas cosas que no te gustan de nuestra vida. Ayúdanos a enseñarnos a amarnos unos a los otros. Ayúdanos, Padre, a ser pacientes los unos con los otros. Te pedimos, Padre, en este primer día de la semana, que esta semana que comienza hoy, podamos nosotros, donde quiera que vayamos, poner tu nombre en alto. Que cualquier persona, Padre, que nos vea, reconozca que tú habitas en nosotros, Padre, y no haya duda en cada uno de ellos. Que tu palabra, sin que nosotros abramos la boca, Padre, sea predicada con nuestras acciones y con nuestros hechos. Gracias por cada uno de los hermanos. Mira también a aquellos hermanos que no han podido estar con nosotros en este día. Mira, Padre, a aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando dificultades, Padre. Ten compasión, como sabemos que tú tienes compasión, porque así lo has sido y así lo leemos en tu palabra. Y por fe lo sabemos, Padre, con cada uno de ellos también. Y pasa tu mano sanadora por aquellos que necesitan salud. Te pedimos, Padre, una vez más, que nos ayude a caminar siempre con los ojos puestos en ti. Esto te lo pedimos y oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén.